Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Il luogo si trova al Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우연에 퀴도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외부선이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nacional, fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de Principios de Siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el